gente de YouTube, que tal aquí Fix Guzmán, deseándoles cámara un excelente día, por que se encuentran todos muy pero que muy bien. Estoy aquí para traerles un nuevo video de su fanfic que tanto les gusta. Recuerden suscribirse, dar la campanita de notificaciones y el link de los fanfics está abajo en la descripción. Ya sin más nada que decir, pasemos con los saludos del video. Adiós, buen día, buenas tardes, buenas noches. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Leonid Tagle, a Zargel XE, a Ramiro Montaño, a Clementino Machiavelli, y a Alexis Trentared. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Gama autor. S4 TUS. Capítulo 68. Mamá. El jet privado avanzaba tranquilamente por los cielos, dejando a Island cada vez más atrás. Fuera de la ventana, el océano se extendía en tonos de azul profundo, brillando bajo la luz de la mañana. Las nubes se deslizaban lentamente bajo la aeronave, como una alfombra blanca y distante. Dentro de la cabaña, el ambiente era tranquilo. Ryo estaba sentado junto a la ventana, con el codo apoyado en el reposabrazos y la mano sosteniéndose la cara. Tenía los ojos abiertos, pero completamente perdido en algún lugar que definitivamente no era el avión. En su cabeza, la imagen de Melissa sonreía bajo las luces del festival. El vestido azul claro. El pelo rubio recogido con ese pequeño lazo. La forma en que ella le había tirado de la mano. La forma en que se sonrojó tras los fuegos artificiales. Y entonces, como si su mente hubiera decidido traicionarle a propósito, volvió el recuerdo del beso en la mejilla. Ryo parpadeó lentamente. Su cara empezó a calentarse. En su memoria, Melissa se acercó de nuevo, solo que esta vez no apuntaba a su mejilla. Su rostro se acercó, sus ojos brillaban, sus labios. Ryo enderezó de repente la postura. No. Se frotó la cara con fuerza, como intentando borrar su propia mente. No. Para allá, miró por la ventana, fingiendo que el océano era extremadamente interesante. Pero su mejilla seguía caliente. Ryo llevó 2 dedos al lugar donde Melissa le había besado la noche anterior. El simple contacto fue suficiente para que se sonrojara de nuevo. ¿Qué me pasa hoy?, murmuró en voz baja. No había conseguido dormir bien la noche anterior. Cada vez que cerraba los ojos, la recordaba. Su voz. Su sonrisa. Y luego el beso. Deja de pensar en esas tonterías, tío. Ryo soltó un suspiro pesado y se hundió un poco más en su asiento. Melissa, murmuró, casi acusando al aire. Despertaste algo en mí que preferiría haber dejado dormido. A su lado, Anan era completamente ajeno al drama interno del chico. Estaba viendo una telenovela en el monitor del asiento, con auriculares, pero con el volumen lo bastante bajo como para prestar atención a su entorno. Ryo giró la cara hacia ella por puro instinto, quizá buscando algún tipo de distracción. Anan notó su mirada. Se quitó un lado de los auriculares y sonrió. «Ah, ¿te interesa?». Ryo parpadeó. «¿En qué?». «La telenovela». Señaló la pantalla. «Es muy dramático». Ese hombre acababa de enterarse de que su esposa era la hermana perdida de la prometida de su primo, pero tampoco porque se intercambiaron las pruebas del hospital. Pero quien cambió las pruebas fue la bisabuela del hombre, en un intento de borrar a su esposa, revelando que en realidad es su tía. Ryo miró la pantalla durante unos segundos, logrando captar solo la primera y la última palabra. En la escena, los personajes estaban en una playa soleada, riendo entre una discusión absurda y otra. Eso suena complicado. «Es maravilloso», dijo Anan, emocionado. «No tiene ningún sentido, pero es maravilloso de una manera tonta». Ryo miró más detenidamente el paisaje en la pantalla. Arena clara. Agua cristalina. Cielo abierto. El tipo de lugar que parecía existir solo en anuncios caros. Anan suspiró, apoyando la barbilla en la mano. Sería genial tener tiempo para ir a un sitio así. Quizá las Maldivas. ¿Maldivas? Sí. Playas hermosas, agua transparente, descanso de verdad, sonrió de lado. Pero el trabajo nunca lo permite. Si algún día tengo tiempo, quizá te lleve conmigo. Tienes que aprender lo que significa realmente tomarse un descanso. Ryo seguía mirando la pantalla. Y se imaginaba a sí mismo en Maldivas. El aire fresco. El sonido del mar. La arena cálida.
Aguas cristalinas. Anan paseando por la playa, riendo tranquilamente, con un bic y el puño de Ryo golpeó su propia cara con un sonido seco. Golpe. El ruido resonó por la cabaña como un disparo. Anan se arrancó los auriculares de inmediato. Ryo. Algunos pasajeros y miembros de la tripulación miraron alarmados. Ryo permaneció quieto, el puño aún presionado contra su propia cara, la cabeza ligeramente girada por el impacto. Un fino hilo de sangre empezó a brotar de su nariz. Anan se inclinó inmediatamente hacia él, preocupado. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Ryo bajó el puño lentamente. Lo estoy. Te acabas de dar un puñetazo. Era un mosquito. Anan miró la sangre que corría de su nariz. ¿Un mosquito? Sí. Pero te está saliendo sangre por la nariz. Ryo se la secó con el dorso de la mano, intentando mantener la expresión más seria posible. Es por el mosquito, te lo dije. Anan seguía mirándole. Ryo, eso definitivamente no es sangre de mosquito. Apartó la mirada hacia la ventana. Era un mosquito realmente gordo. Me estás preocupando más de lo habitual, y eso es difícil. Ryo cogió un pañuelo y se lo presionó contra la nariz, ignorando las miradas curiosas a su alrededor. Sin embargo, por dentro, su mente seguía colapsando. Creo que después de ayer y cerró los ojos con fuerza. Mi mente nunca volverá a ser la misma. Anan seguía observándole, desconfiado y preocupado, mientras Ryo permanecía inmóvil, el pañuelo presionado contra su nariz, mirando el océano a través de la ventana como si estuviera en guerra con sus propios pensamientos. Por fin había llegado la pubertad para Ryo Tanaka. En una sala subterránea en la sede central de la DSCS, varias pantallas ocupaban la pared principal. Las luces estaban tenues, mientras alrededor de la mesa había hombres y mujeres con trajes oscuros observando, en silencio, las imágenes provenientes de Island. Una de las pantallas mostraba a Ryo siendo arrojado fuera de la I-Tower por los centinelas. Otro mostró varios destellos verdes en el horizonte. Otro mostró pulsos electromagnéticos cruzando la isla y cortando parcialmente la energía. En una pantalla más grande, la imagen congelada mostraba el momento en que Ryo descendió sobre el coloso metálico de Wolfram, rodeada de un intenso aura verde. Nadie habló durante unos segundos. Entonces Tetsuma Morita, director del Departamento de Respuesta a Desastres y Contención de QIRX de Alto Riesgo, rompió el silencio. Los datos recibidos de Island confirman múltiples picos de energía por encima de los límites permitidos para la operación pública de QIRX. Pasó una página del informe. También existen registros térmicos y luminosos que algunos analistas han clasificado preliminarmente como compatibles con una detonación nuclear a baja escala. La palabra hizo que la habitación se sintiera aún más pesada. Nuclear. Murmuró una de las concejales. Al otro lado de la mesa, Hiroshi Kagemura, ministro principal de Seguridad Nacional, permaneció en silencio. Sus dedos estaban entrelazados sobre la mesa, y su expresión era demasiado tranquila para el peso de lo que se discutía. Morita continuó. Si esto se filtra, tendremos un problema internacional. Un estudiante japonés que lleva a cabo un ataque nuclear en territorio extranjero, incluso en una situación de emergencia, será interpretado de muchas maneras. Pocos buenos. Un asistente cercano colocó otro vídeo en la pantalla. Las imágenes mostraban a Ryo pateando al coloso de Wolfram fuera de la ciudad, lanzándolo hasta el borde de la isla antes del ataque final en el océano. Morita señaló la grabación. Y aquí está mi mayor preocupación. Podría haber destruido parte de la isla si hubiera calculado mal. Kagemura finalmente alzó la mirada. Pero no calculó mal. Morita se volvió hacia él. El jefe Kagemura, con todo respeto, eso no cambia el hecho de que casi convirtió una batalla urbana en un desastre nuclear. Lo sé, respondió Kagemura con calma. Entonces entiendes por qué me preocupa. Lo entiendo perfectamente. Kagemura se inclinó ligeramente hacia adelante. Pero estoy seguro de que el chico también entendía perfectamente lo peligroso que era. Morita frunció el ceño. Kagemura señaló la pantalla. Por eso echó al villano de la ciudad. El vídeo retrocedió unos segundos y volvió a mostrar el coloso siendo lanzado desde la zona urbana hasta el borde de la isla. Sabía que había gente alrededor, así que primero eliminó al objetivo del centro urbano. Solo después usó el golpe de mayor intensidad para derrotarlo, ya sobre el océano. La habitación se quedó en silencio. Kagemura continuó. Ese no es el comportamiento de un adolescente que lucha a ciegas. Es el comportamiento de alguien que sabe lo peligroso que es y que aún así sabe proteger a los civiles que le rodean mientras lucha.
Morita apretó los labios. ¿Estás alabando a un chico que lanzó casualmente una explosión nuclear contra alguien? Estoy elogiando el control que ha demostrado, respondió Kajemura. Ese ataque es preocupante, sí. Pero el contexto importa. Miró a todos en la mesa. Durante todos estos años, ese chico fue tratado como una bomba apocalíptica andante. Ayer, incluso exhausto, herido y presionado emocionalmente, luchó contra villanos terroristas, evitó daños directos a civiles y salvó a toda una isla de lo peor. Una mujer del comité se ajustó las gafas. Los informes de Island también destacan que ayudó a contener a los centinelas y evitó que Wolfram llegara a zonas más pobladas. Exacto, dijo Kajemura. El chico está mostrando una mejora exponencial en el control de su propio poder. Morita le miró seriamente. ¿Y si esa mejora no es suficiente? Kajemura no apartó la mirada. Luego seguimos vigilándole. Pero ya no le tratamos como un problema solo porque el riesgo siga existiendo. Tocó la tableta que tenía delante y abrió otro índice. Nezu lo está haciendo bien. UA le está dando estructura, interacción social, formación y apoyo emocional. Cosas que el complejo nunca podría ofrecer. La frase incomodó a algunos de los presentes, especialmente a Arima. Kajemura se dio cuenta, pero no retrocedió. Un héroe que sabe lo fuerte y peligroso que es, y que aún así tiene cuidado al usar toda su fuerza en público, es raro. Ver al joven Tanaka demostrar ese ahora es algo que deberíamos tomar como algo muy bueno. Morita soltó un largo suspiro. ¿Así que tu recomendación es mantener el acuerdo actual? Sí. Supervisión discreta. Sin intervención directa. Pero la línea de seguridad seguirá reforzada gracias a la Liga de Villanos. Y respecto al incidente en la isla y la prensa, encubrimiento parcial. Uno de los asistentes abrió el documento oficial. Island ha acordado no revelar detalles específicos sobre la participación de Tanaka, los picos de energía ni la naturaleza exacta del golpe final. La versión pública se limitará a ataque terrorista, acción conjunta de héroes y la contención del villano Wolfram llevada a cabo por el símbolo de la paz, Olmigt. Morita miró la pantalla con Ryo congelado en el aire, rodeado de luz verde. ¿Y los testigos? Los residentes de la isla están cooperando, respondió el ayudante. Muchos están más interesados en dar las gracias a los estudiantes que en exponer detalles. La administración de Island también solicitó el secreto para evitar el pánico y proteger la reputación de la academia y de los científicos. Conveniente, murmuró Morita. Kajemura cerró el índice. A veces, la gratitud es más eficiente que el miedo. Nadie respondió de inmediato. Por fin, Morita se recostó en su silla. Muy bien. Mantendrán el informe completo restringido a los niveles superiores. La versión pública se suavizará. Pero quiero actualizaciones mensuales sobre Tanaka. Los tendrás. La reunión terminó unos minutos después. Los miembros del comité se fueron marchando uno a uno, cargando carpetas, tabletas y expresiones cansadas. Kajemura permaneció solo en la habitación unos momentos más, observando la pantalla ahora oscura. Su móvil vibró. Sacó el dispositivo del bolsillo y vio un mensaje. Ina. Papá, ¿has comido algo hoy, o solo café de viejo otra vez? Kajemura miró la pantalla durante unos segundos. Kajemura. He comido. 3 puntos aparecieron inmediatamente. Ina. Mentiroso. Kajemura casi sonrió. Kajemura. Comeré más tarde. Ina. Mejor. Hubo una pausa. Entonces llegó otro mensaje. Ina. ¿Cómo fue la reunión? Kajemura seguía mirando la pregunta. Ina. ¿Le dejaron pasar? Kajemura respiró hondo. Kajemura. Sí. No tienes que preocuparte. Su respuesta llegó rápido. Ina. Derecha. Gracias, papá. Poco después apareció otro mensaje. Ina. Me salvó la vida. Y la vida de muchos de mis compañeros aquí. Kajemura cerró los ojos un instante. Su hija estudió en la Academia Primero Island. Ella había estado allí durante el incidente. Había estado entre las personas que solo sobrevivieron porque héroes, estudiantes y un chico que el gobierno aún consideraba un riesgo lucharon hasta el final. Kajemura tecleó despacio. Kajemura. Lo sé. Por eso también quiero darle las gracias. La pantalla se quedó en silencio. Entonces Ina respondió. Ina. Entonces sigue ayudándole. Kajemura miró el mensaje durante unos segundos. Luego guardó el móvil en el bolsillo. La habitación estaba vacía. La pantalla principal, aún oscura, reflejaba su silueta frente a la mesa. Kajemura se dio la vuelta para marcharse.
Eso es lo que haré a partir de ahora, murmuró. Más tarde, tras regresar a Japón, Ryo estaba sentado en el asiento trasero de un coche negro del gobierno. Fuera de la ventana, la ciudad pasaba en silencio. Edificios, carteles, postes y luces nocturnas se deslizaban por el cristal oscuro, pero Ryo apenas prestaba atención a ninguno. Su mirada estaba fija en el reflejo de su propia mano. La mano que había sanado el dedo de Melissa. La mano que había curado las heridas de Midoriya. La mano que curó incluso a Olmig como disculpa por haberle pegado en los exámenes finales. La mano que, no hace mucho, nunca habría asociado con nada más que la destrucción. En el asiento delantero, Rin Kobayashi conducía con ambas manos en el volante. La mujer rubia mantuvo su postura habitual impecable, su americana negra perfectamente ajustada, incluso después de horas de trabajo. Pero, a diferencia de la imagen rígida que esa apariencia podría haber transmitido, había algo naturalmente ligero en ella. O al menos, antes la había. Desde la muerte de Sakamoto, esa ligereza parecía venir con esfuerzo. De vez en cuando, Rin miraba por el retrovisor, intentando medir el estado de Ryo sin invadir demasiado su silencio. Sabía que esta era una ruta que Sakamoto solía tomar antes. Sabía que, de alguna manera, estaba sentada en un lugar que aún no le parecía completamente suyo. ¿Ha sido tu viaje movido?, comentó Rin tras unos minutos, con una pequeña sonrisa intentando aliviar el peso dentro del coche. Ryo parpadeó, volviendo un poco a la realidad. Lo fue. He oído que salvaste a mucha gente. Ryo giró la cara hacia la ventana. No solo. Aún así. El silencio volvió durante unos segundos. Rin tamborileó suavemente los dedos en el volante, como si pensara en una mejor forma de continuar. Normalmente, habría hecho algún comentario tonto, quizá hablado de comida o hecho una broma mala para probar su reacción. Pero ahora, parecía elegir cada palabra con cuidado. También escuché que recibiste regalos de la isla. Ryo la miró a través del reflejo en el cristal. ¿Quién te lo ha dicho? Ah, los informes. ¿Mencionaron los informes que estaba lleno de manzanas? Rin tardó medio segundo en responder. Esa parte, lamentablemente, no estaba en los documentos. Ryo soltó una risa baja. El ambiente se volvió un poco menos denso. Rin sonrió débilmente por el retrovisor, satisfecha de haber conseguido alguna reacción en él. Solicitaré una versión actualizada del informe. Eso parece información importante. Ni lo intentes. No estoy de acuerdo. Nunca sabes si podrías haber desarrollado algún tipo de trauma con las manzanas. Ryo se quedó paralizado y la miró durante unos segundos. Tú, no están lejos de estar equivocados. El silencio volvió, pero ahora no se sentía tan frío. Rin siguió conduciendo. Al cabo de un rato, su expresión se suavizó un poco. Sakamoto-sensei solía acompañarte en estas visitas, ¿verdad? Ryo bajó la mirada. Sí. Rin mantuvo la vista en la carretera, pero su voz perdió algo de ligereza. Él era mi sensei cuando empecé en este trabajo. Me enseñó mucho. Ryo se quedó callado. No voy a fingir que puedo ocupar su lugar, dijo. No puedo. Y ni siquiera creo que sea correcto intentarlo. Las luces de la ciudad cruzaron su rostro por un instante. Pero mientras yo sea responsable de ti, intentaré hacerlo bien. Como él habría querido. Ryo miró al asiento delantero durante unos segundos. Luego respondió en voz baja. Lo estás haciendo bien. Rin no respondió de inmediato. Su sonrisa parecía pequeña, casi oculta, pero real. Gracias, Tanaka-kun. El complejo NCRCDQ apareció tras un trayecto de 30 minutos, rodeado de muros altos, cámaras y capas de seguridad que hacían que el lugar pareciera menos un hospital y más una prisión intentando fingir que era una clínica. Ryo pasó por la entrada principal sin decir mucho. Ya conocía ese camino demasiado bien. Los pasillos blancos tenían el mismo olor frío de siempre, una mezcla de desinfectante, metal y aire filtrado. En algunas salas, puertas reforzadas aislaban a pacientes con quirks inestables. En otros, los carteles de contención advertían de riesgos térmicos, químicos, biológicos o energéticos. Ryo pasó junto a una ventana gruesa donde un niño dormía dentro de una cámara de presión. Más adelante, una mujer con piel cristalizada estaba siendo vigilada por 3 técnicos. En otra ala, luces rojas parpadeaban sobre una sala sellada, donde los sensores midían cambios en la gravedad local. No se detuvo en ninguno de ellos. Simplemente siguió caminando. Hasta que llegó a la enfermería. Voy a la habitación 407.
La habitación de Yuko estaba oscura y silenciosa, iluminada solo por el resplandor azulado de las máquinas y la luz de la luna que entraba por la estrecha ventana. Estaba en la cama. Inmóvil. Conectado a tubos, sensores y monitores. Ryo se detuvo en la entrada unos segundos. La sensación llegó, como siempre. Alivio al verla allí. Tristeza al verla así. Entró despacio y cerró la puerta tras de sí. Ryo se acercó a la cama y acercó la silla. Se sentó a su lado, mirando el rostro tranquilo de su madre. Hola, mamá. Su voz salió más baja de lo que esperaba. Estoy aquí. El monitor seguía pitando a un ritmo constante. Ryo la miró unos segundos antes de continuar. Volví de Island. Esa isla de científicos de la que te hablé antes de irme. Apoyó los brazos en las rodillas. Fue muy grande. Demasiado colorido. Pero bastante futurista. Suspiró. Y me lo pasé bien. Pareció sorprendido por su propia frase. Más de lo que pensaba. Ryo miró sus propias manos. También conocí a mis amigos allí. Sin planificarlo. Midoriya, Uraraka, Iida, Mina, Kirishima, incluso Dash apareció con Ponji. Soltó una breve risa. Lo peor es que se me olvidó invitar a Dash, pero me sorprendió apareciendo con su compañero de estudio. La luz de las máquinas parpadeaba suavemente. Ryo continuó. También hubo un ataque de villanos en medio de todo eso. Miró a Yuko, como esperando alguna reacción. Pero al final todo salió bien. Su voz bajó. Cuidé de todos. Se quedó en silencio unos segundos más. Entonces su cara empezó a calentarse un poco. Y conocí a una chica. Ryo se quedó un poco paralizado después de decir eso. Carraspeó. Se llama Melissa. Ella es inteligente. Muy inteligente. Y amable. Y un poco mandona también. El recuerdo de ella en el festival volvió con demasiada fuerza. El vestido. La sonrisa. El beso en la mejilla. Ryo negó con la cabeza rápidamente. En fin. Es una gran amigo. Sí. Jeje, miró hacia un lado, intentando recuperar la compostura. En general, estaba bien. Ryo miró a su madre en silencio. En los tubos. En la piel pálida. En sus manos, aún encima de la sábana. El pecho empezó a apretarse. Lentamente, levantó la mano. Pero aún no la tocó. Le temblaban los dedos. Aprendí algo nuevo gracias a ella. Su voz casi desapareció. Quizá pueda hacer algo. Miró la cesta de fruta en la esquina de la habitación. Las manzanas estaban allí, rojas e intactas. Ryo recordó cómo la primera manzana se convirtió en cenizas. El otro prendiendo fuego. El otro se seca. El otro se deforma de forma incorrecta. Su mano se retiró unos centímetros. Cerró los ojos con fuerza. Apareció la imagen de Melissa. Su dedo cortado. Su sonrisa que decía que confiaba en él. Luego Midoriya. Su cuerpo roto recuperándose bajo la luz verde. Ryo respiró hondo. Lo conseguí con Melissa. Inhaló. Con Midoriya. Exhaló. Y lo conseguí con All Might antes de volver aquí. Abrió los ojos. Puedo hacerlo. Acercó las manos a las de su madre. El aura verde emergió lentamente. Débil al principio. Luego más estable. La luz se extendió por la habitación oscura, cubriendo las sábanas, los tubos, las máquinas y la cara dormida de Yuko. La luz de la luna que entraba por la ventana se mezclaba con el resplandor verdoso, haciendo que la habitación pareciera suspendida entre la noche y el sueño. Ryo mantuvo sus manos temblorosas sobre ella. Por favor, la energía envolvía el cuerpo de Yuko. El monitor pitó un poco más rápido. Ryo apretó los dientes. Trabajo. La luz aumentó. Trabajo, no pasó nada. Yuko no se movió. Ryo respiró con dificultad, intentando no entrar en pánico. No, puedo hacerlo. Sé que puedo. Cerró los ojos y se concentró aún más. El aura entró en su cuerpo. Y entonces lo sintió. Algo extraño. No era como con Melissa. No era como lo había sido con Midoriya. No eran músculos, huesos, nervios o células intentando reconstruirse. Lo fue, vacío. Ryo frunció el ceño, sin entender. Un vacío silencioso y profundo, imposible de nombrar. Como si su energía tocara una estructura perfecta por fuera, pero encontrar un hueco en algún lugar debería haber algo más. ¿Qué? Casi se detiene. Pero el miedo a parar era más fuerte. No. Ahora no. La luz se intensificó. Su cuerpo empezó a temblar más. Su rostro se tensó.
Una gota de sudor le resbaló por la frente. Trabajo, su voz falló. Por favor, mamá, despierta, el resplandor verde se filtraba por debajo de la puerta. Fuera, una enfermera que pasaba por el pasillo se detuvo. Miró la línea de luz en el suelo. ¿Qué? Se acercó rápidamente a la puerta. Por dentro, Ryo no se dio cuenta. Lo único que existía para él en ese momento era su madre. Y la desesperada esperanza de que esto funcionara. Por favor, el monitor cambió de ritmo. Ryo abrió los ojos. Los dedos de Yuko se movieron. Ryo dejó de respirar. Mamá. Sus ojos se movieron bajo los párpados. Luego se abrieron lentamente. Como alguien que despierta de un sueño que ha durado demasiado. Yuko parpadeó despacio varias veces. Su mirada, aún confundida, vagaba por el techo, las máquinas, la luz verde desvaneciéndose poco a poco. Entonces encontró a Ryo. Pasó unos segundos solo mirándole. Su rostro se suavizó. Ryo. El chico se quedó completamente quieto. El aura desapareció de sus manos. Abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Yuko le miró a la cara. A sus ojos verdes. A sus hombros temblorosos. Al chico que ya no parecía tan pequeño como recordaba. Su mano se alzó lentamente, débil, pero real. Tú, su voz salió ronca, baja. ¿Has estado comiendo bien? Escuchar eso destrozó por completo a Ryo. Sus ojos se llenaron de lágrimas al mismo instante. Intentó hablar. Intentó explicarlo todo. El viaje. El complejo. El dolor. La ira. El miedo. El peso que había estado cargando. Todo. Pero no se formó ninguna frase. Solo una palabra. Mamá, Yuko le tocó la cara con las yemas de los dedos. Tú, debiste haber pasado por mucho mientras mamá estaba fuera, ¿verdad? Ryo dejó escapar un sonido entrecortado, entre un sollozo y un intento fallido de respirar. Mamá, no te preocupes. Su mano descansó cuidadosamente sobre su mejilla. Mamá está aquí. Ryo cayó de rodillas junto a la cama. Sus manos agarraron la sábana y bajó la cabeza contra el lateral del colchón mientras lloraba como no había llorado en años. Mamá, 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 repitió la palabra como si tuviera miedo de olvidarla. Como si necesitara confirmar que era real. Yuko le pasó los dedos por el pelo, débilmente, pero con cariño. La puerta se abrió y la enfermera entró corriendo, lista para llamar a seguridad, médicos, a cualquiera. Pero se detuvo en seco. Yuko Tanaka estaba despierta. Y Ryo estaba de rodillas junto a la cama, llorando contra la sábana mientras sostenía la mano de su madre. La enfermera se llevó una mano a la boca. Yuko la miró, confundida, y luego volvió a mirar a su hijo. Con cuidado, siguió acariciándole el pelo. Está bien, mamá ha vuelto. Comentario 26. Votar 2 restantes. Capítulo 69. Reencuentro y despedida. El escondite de la Liga de Villanos estaba en silencio esa mañana. Las luces tenues de la barra dejaban la sala sumergida en tonos oscuros, reflejándose en las botellas polvorientas detrás del mostrador. Las sillas estaban vacías. El suelo crujía suavemente cada vez que Kurohiri se movía, pero aparte de eso, casi no se oía sonido. La vieja televisión en la encimera estaba encendida, mientras la imagen distorsionada de All for One parecía rodeada de sombras y leves interferencias. Kurohiri estaba frente a él, con su habitual postura respetuosa. Los preparativos están casi terminados, dijo Kurohiri. Todos los miembros ya han sido reunidos. También hemos recibido los materiales enviados por tu amigo. Al otro lado de la pantalla, All for One emitió un sonido bajo de satisfacción. Excelente. Su voz era calmada. Me alegra saber que nuestros recursos llegaron sin problemas. Sí. Todo se ha almacenado y distribuido según tus instrucciones. Excelente. Hubo una breve pausa. Entonces añadió All for One, con un tono casi arrepentido. Aunque admito que es una pena que no recibiéramos ese juguete anterior. Kurohiri permaneció quieto. ¿Te refieres al Omnideroid y a los centinelas? Naturalmente. La voz de All for One llevaba un matiz de diversión. ¡Qué herramientas tan interesantes! Duradero, adaptable, útil para facilitar nuestras operaciones. Desafortunadamente, parece que ciertas circunstancias imprevistas hicieron imposible recibirlas. La pantalla chisporroteó un momento. Pero da igual. Su voz bajó un poco. Yo mismo llenaré ese vacío con un juguete que hice hace poco. Kurohiri inclinó ligeramente la cabeza. Entendido. All for One pareció satisfecho con la respuesta. ¿Y Tomura? Kurohiri giró ligeramente la cara hacia el techo, como si pudiera ver a través de él.
Tomura lleva en el desván desde ayer. Oh. All for One sonaba interesado. ¿No ha salido? No. Parece estar preparándose con entusiasmo para la misión. Incluso después de decirle que el chico debía ser capturado, no asesinado. Sí. Kurohiri dudó un instante antes de continuar. Tomura-sama dijo que no le importaba. En sus palabras, si no puede matar a Rito Takeda, eso no significa que no pueda matar a los demás estudiantes. Durante unos segundos, la televisión quedó en silencio. Entonces All for One se rió. Ya veo, su voz transmitía un orgullo frío. Así que eso es lo que pretende hacer. Kurohiri no respondió. All for One continuó. Parece que Tomura por fin empieza a entender que, a veces, destruir a una persona no requiere matarla. Kurohiri permaneció en silencio. All for One parecía casi complacido. Muy bien. Déjale preparar. La imagen en la televisión se oscureció ligeramente. Estoy deseando ver qué tipo de desesperación le dará al chico. A la mañana siguiente, el ala médica del complejo NCRCDQ estaba más concurrida que en muchos años. Los médicos entraban y salían de la habitación de Yuko Tanaka con portapapeles, tabletas y expresiones cada vez más confundidas. Las enfermeras revisaron los monitores, los técnicos revisaron los resultados y, en más de una ocasión, algún médico pidió repetir una prueba que ya se había hecho. Yuko estaba sentada en la cama, con ropa limpia de paciente, su pelo corto algo despeinado tras tantas pruebas. Parecía cansada, pero consciente. Y para todos allí, ese era precisamente el problema. Tensión arterial normal. Respuesta neurológica normal. Actividad muscular normal. No hay inflamación sistémica. Los marcadores degenerativos se han ido. Uno de los médicos miró la tableta como si el dispositivo le hubiera mentido. Repite el análisis de sangre. Ya lo repetimos 2 veces. Luego repítelo una tercera vez. Yuko se tensó al oír eso, apretando ligeramente los dedos sobre la sábana. El ánimo de los médicos la ponía nerviosa. Todos hablaron en voz baja, pero no lo suficiente como para que pareciera natural. Todos la miraban como si fuera un enigma sentada en una cama. Pero cada vez que su mirada se dirigía al fondo de la sala, sonreía. Ryo estaba allí. De pie junto a la pared, observando todo en silencio. No se había separado de su lado desde que despertó. Ni un solo minuto. Incluso cuando los médicos pedían espacio, incluso cuando una enfermera le decía que debía descansar, Ryo permanecía allí. Callado, atento y firme. Como si apartaba la mirada demasiado tiempo, ella pudiera desaparecer de nuevo. Yuko le sonrió. Ryo intentó devolverle la sonrisa. No era una sonrisa perfecta, pero era un buen intento para alguien muy nervioso. Uno de los médicos se le acercó con un pequeño dispositivo. Señora Tanaka, vamos a hacer una última lectura ocular. Por favor, mira la luz. Yuko asintió. Muy bien. Obedeció, pero poco después volvió a mirar a Ryo, como si quisiera asegurarse de que seguía allí. Él era. Siempre lo fue. Tras casi 1 hora de exámenes, mediciones y preguntas, los médicos finalmente se apartaron. Aún no tenían respuestas, pero no había señales de emergencia. Sin daño activo. No hay razón inmediata para mantenerla atrapada en una batería interminable de pruebas. Al menos no en ese momento. Te dejaremos descansar un rato, dijo el médico jefe, aún claramente insatisfecho con la falta de explicación. Volveremos más tarde. Yuko asintió educadamente. Gracias. En cuanto el equipo se fue, la sala se volvió más silenciosa. Ryo se acercó de inmediato. Yuko se tumbó con cuidado, soltando un suspiro cansado. No recuerdo que estos exámenes fueran tan agotadores. ¿Estás bien? Miró a Ryo y sonrió. Lo estoy. Simplemente cansado de que me pinchen. Ryo acercó la silla a la cama y se sentó a su lado. Yuko le observó unos segundos, como si aún intentara aceptar la imagen de su hijo 1 año mayor que ella. Para ella, el tiempo parecía haber dado un salto cruel. El niño que recordaba estaba allí, alto, definido, con ojos verdes en lugar de los negros a los que siempre había estado acostumbrada. Aún así, era Ryo. Su Ryo. Así que, empezó, intentando que su voz fuera más ligera. ¿Te ha ido bien en tus estudios? Ryo se quedó paralizado. ¿Mis estudios? Sí. Yuko ladeó la cabeza. ¿Sigues estudiando, verdad? Lo estoy. ¿Lo estás haciendo bien? Sí, literalmente soy uno de los mejores de mi clase. Yuko sonrió, emocionada. Está bien. Parecía realmente feliz con esa respuesta.
¿Y en qué colegio te pusieron mientras yo estaba? Dudó un momento. ¿Mientras dormía? Ryo abrió la boca. La palabra murió antes de salir. Casi dice casi. Pero entonces imaginó su reacción. Yuko despertó después de años y descubrió que el hijo que antes odiaba su propio Kirk ahora estaba en una escuela de héroes. Una escuela donde se entrenó en combate. Donde se había enfrentado a villanos. Donde él había participado en exámenes peligrosos, ataques, batallas y situaciones que ella nunca aceptaría sin entrar en pánico. No podía decir eso. Ahora no. No justo después de despertarse. Ryo carraspeó. Me metieron en un colegio en Musutafu. Yuko parpadeó. ¿Musutafu? Sí. ¿Está bueno? Ryo pensó en Aizawa, el entrenamiento, el festival deportivo, los exámenes finales y casi todo lo que había pasado desde que entró en la UA. Luego puso una expresión seca. Es estricto. Yuko rió suavemente. No seas así. El colegio no puede ser tan malo. Ryo miraba al vacío, recordando robots gigantes, profesores luchando contra ellos y Bakugo gritando como si cada día fuera una guerra personal. No tienes ni idea. Yuko alzó una ceja, curiosa. El silencio llenó la habitación durante unos segundos. Ryo jugueteaba nervioso con sus dedos. En realidad, empezó. La escuela planeó un campamento de verano. Mis amigos y yo vamos mañana. Yuko parpadeó. ¿Campamento? Es algo obligatorio del colegio, van a hacer algunas actividades y de repente, las dos manos de Yuko le agarraron la cara. Ryo se quedó paralizado. Yuko le acercó un poco la cabeza, con los ojos muy abiertos. Choc tomate. Ryo la miró, confundido. ¿Qué es eso? ¿Qué dijiste antes de eso? ¿Campamento? Después de eso. Ryo pensó un segundo. ¿Amigos? Al instante siguiente, Yuko le abrazó. Mi bebé hizo amigos. Ryo se quedó completamente rígido. Mamá, has hecho amigos. Yuko repitió, radiante, apretándole contra sí con toda la fuerza que tenía. Ryo, has hecho amigos. Su voz estaba llena de felicidad. Las lágrimas brillaban en sus ojos, pero su sonrisa era enorme. Ryo se puso rojo. No es tan grave, es muy grave. Se apartó para mirarle la cara. ¿Cuántos hay? ¿Son amables contigo? ¿Eres amable con ellos? ¿Sales con ellos? ¿Has estado comiendo bien con ellos? Mamá, ¿y hay alguna chica entre ellos que te guste? Ryo se quedó paralizado. Yuko se detuvo. Al ver cómo reaccionaba su hijo, su rostro cambió poco a poco. Primera curiosidad. Entonces sorpresa. Luego una sonrisa traviesa. Aratil de Yuko apoyó la barbilla en la mano, aún sonriendo. Así que hay alguien, ¿eh? No hay. No. No. Ryo intentó mantener una expresión neutra. Pero su mente eligió ese momento para traicionarle de nuevo. Melissa. La cara de Ryo se sonrojó. Yuko abrió una sonrisa victoriosa. Bingo. No es lo que parece, ¿cómo se llama? No tiene nombre porque no hay ninguna chica. ¿Habláis mucho vosotros dos? Mamá. ¿Ya os habéis cogido de la mano? Ryo giró la cara hacia un lado, completamente sonrojado. Te estás malinterpretando. Yuko no dejaba de mirarle. Entonces empezó a reír. Ryo la miró, confundido y un poco avergonzado. Yuko siguió riendo unos segundos más antes de calmarse por fin. Pero cuando la risa pasó, las lágrimas permanecieron. Se llevó una mano a la cara. Has cambiado mucho, Ryo se quedó callado. Y me perdí tantas cosas. Su sonrisa temblaba. No estaba allí, dijo, con la voz cada vez más débil. No estuve allí para cuidarte. Ryo se enderezó en la silla. Yuko apretó la manta sobre su regazo. No estuve cuando estabas triste. No estaba allí para abrazarte. No estaba allí para preparar tu comida favorita. No estaba allí para preguntarte si dormías bien o si alguien te había hecho daño. Las lágrimas empezaron a caer. Debería haber estado allí. Ryo abrió la boca, pero ella continuó antes de que pudiera hablar. Tuviste que crecer solo mientras yo estaba aquí. Y ahora hablas de amigos, del colegio, actuando mucho más animado que antes, intentó sonreír, pero no pudo. Y yo no vi nada de eso. Mamá, lo siento. Se le quebró la voz. Lo siento, Ryo. Siento no haberte cuidado. Siento no haber estado allí. Siento no haber sido una buena madre. Ryo se levantó de inmediato. Antes de que Yuko pudiera decir algo más, él la abrazó. Muy fuerte. Pero con cuidado. No digas eso. Yuko se quedó paralizada.
Ryo, no digas eso, repitió, con la voz baja y temblorosa. Eso no es cierto. Intentó responder, pero las palabras se quedaron atascadas. Ryo apretó el abrazo. Siempre estuviste conmigo. Yuko cerró los ojos, las lágrimas cayendo sobre su hombro. No lo estaba, lo estabas. Ryo tragó saliva con fuerza. Cada vez que pasaba por algo difícil, pensaba en ti. Su voz vaciló un poco. Cuando quise rendirme, pensé en ti. Yuko movió lentamente la mano hacia su espalda. Cuando tenía miedo, pensaba en ti. Cuando no sabía qué hacer, pensaba en lo que dirías tú. Cerró los ojos con fuerza. Puede que no estuvieras físicamente, pero estuviste en mi corazón todo el tiempo. Yuko empezó a llorar de verdad. Ryo seguía sujetándola. Y eso me dio la fuerza para seguir adelante. Ryo, fuiste la mejor madre del mundo para mí. Yuko soltó un sollozo y abrazó a su hijo con más fuerza, como si por fin entendiera que estaba allí. Vivo. Adulto. Herida por cosas que no había visto, pero aún capaz de abrazarla como si nunca hubiera dejado de ser su refugio. Ryo apoyó la frente en su hombro. Durante unos minutos, ninguno habló. Se quedaron así. Madre e hijo. Y ese abrazo. Ryo cerró los ojos. Quería quedarme así para siempre. Mañana tendría que ir al campamento. Tendría que salir de esa habitación. Tendría que mudarse de ella otra vez, incluso después de recuperarla por fin. La idea dolía. Pero esta vez, era diferente. Sabía que ya se había adaptado. Ryo apretó un poco más el abrazo. Espero que pueda aguantar estar lejos de mí un tiempo, respiró hondo, sintiendo su mano acariciar su espalda. Igual que yo aguantaba estar lejos de ella. A la mañana siguiente, el enorme aparcamiento de UA estaba lleno de voces, pequeñas bolsas, profesores y 2 autobuses aparcados cerca de la puerta principal. El cielo estaba despejado, el sol ya empezaba a calentar el asfalto. Aunque aún era temprano, la clase 1A estaba reunida frente al profesor Aizawa, que parecía tan emocionado como alguien obligado a asistir a una reunión a las 8 de la mañana. Es decir, para nada. Aizawa miró a los estudiantes con su habitual expresión cansada. Son exactamente las 8. Seré breve. Algunos estudiantes enderezaron la postura. Tu equipaje ya fue enviado al campamento ayer. Cualquier otra cosa que necesites llevar debería ir contigo ahora. Si olvidaste algo, ese es tu problema. Kaminari miró rápidamente sus propios bolsillos, como si solo ahora lo pensara. Hiro se dio cuenta. ¿Olvidaste algo? Espero que no. Esa no es una buena respuesta. Continuó Aizawa. Una vez que subas al autobús, vamos directos al lugar. Sin caos, sin cambiar de asiento cada 5 minutos, sin juegos tontos en el pasillo. Su mirada recorrió la clase. Luego se detuvo en Dash, Kirishima, Mina y Kaminari. Y en cuanto a quienes recibieron clases extra, los 4 se quedaron rígidos. Empiezan mañana. Kaminari se desinfló de inmediato. Mañana, Mina se llevó las manos a la cabeza. Realmente no hay forma de escapar, Kirishima intentó sonreír. Bueno, las clases extras son una oportunidad para mejorar, ¿verdad? Kaminari le miró. Lo dices porque quieres sonar duro. Quizás. Aizawa cerró los ojos un segundo. Eso es todo. Sube al autobús. Y Ida entró inmediatamente en modo representante de clase. Muy bien, todos. Formad una fila ordenada. Evitemos retrasos innecesarios y mantengamos una conducta adecuada durante el embarque. Estaba esperando esto, murmuró Zero. Definitivamente, Croak, respondió Tsuyu. La clase comenzó a dirigirse hacia el autobús 1A. Ryo caminaba cerca de Dash, con las manos en los bolsillos y la expresión más callada de lo habitual. Dash, en cambio, parecía emocionado. Así que, campamento de entrenamiento, ¿eh? Dijo. Por fin. Eso suele significar árboles, entrenamiento, comida hecha sobre una hoguera y alguien que se pierde en mitad de la noche. Ryo le miró. Tú, probablemente. Dash puso una mano en su pecho. Sentí juicio en esa palabra. Porque sí. Mejoré mi sentido de la orientación. He oído que te perdiste 11 veces en Island. Era una isla muy complicada. Ese lugar era como un laberinto. Te perdiste en un pasillo casi recto. Dash abrió la boca para responder, pero una voz fuerte y familiar resonó desde el otro lado del aparcamiento. ¿Qué? La clase 1 agiró la cara. Cerca del segundo autobús también se reunió la clase 1B.
Y, como si el universo hubiera decidido que la mañana era demasiado tranquila, Neito Monoma estaba allí, mirando a la clase con una sonrisa demasiado amplia para estar sano. ¿He oído bien? Monoma se llevó una mano al oído teatralmente. Algunos alumnos de la clase A van a recibir clases extra. Monoma dio un paso adelante, señalándolos. ¿Eso significa que algunos de vosotros fracasasteis? ¡Qué sorpresa! Y pensar que todo el mundo dice que la clase A es más fuerte que la clase B. Kendo, a su lado, ya levantaba la mano. Monoma, para. Pero continuó, cada vez más excitado por su propia provocación. ¿Y ahora qué? Verá el mundo por fin que la clase A pesar de todo el ruido, incidentes, villanos, explosiones y fama exagerada, también está formada por estudiantes que ni siquiera pueden pasar un puñetazo. Le golpeó el estómago. Monoma se dobló al instante, sus ojos se volvieron blancos antes de desmayarse. Por un segundo, todos guardaron silencio. La clase B se convirtió automáticamente en Kendo. Pero Kendo estaba de pie a su lado, con la mano aún medio levantada en el aire, tan sorprendida como los demás. No fui yo. Todos esperaban con ilusión. Pongi estaba de pie frente a Monoma. Mantuvo una pequeña sonrisa en el rostro, con los ojos cerrados y una expresión aterradoramente calmada. Su mano seguía extendida, exactamente donde había dado el golpe. Monoma-kun, dijo con un tono dulce, a pesar de la frialdad en su rostro, no deberías decir esas cosas a mis queridos amigos, especialmente a Dash. Monoma dejó escapar un débil gemido en el suelo. Pongi ladeó la cabeza. Duerme un poco. Le agarró por el cuello del uniforme y empezó a arrastrarle hacia el autobús 1B como si fuera lo más normal del mundo. La clase B permaneció en silencio. Reiko parpadeó. ¿Desde cuándo Pongi se vuelve tan aterrador? Setsuna miró cómo arrastraban a Monoma. Dijo, queridos amigos. Yui siguió la mirada de Pongi. La chica americana, aún arrastrando a Monoma, levantó la mano libre y saludó alegremente a Dash. Dash. Dash se quedó paralizado. Pongi sonrió como si no acabara de dejar inconsciente a un compañero en público. Hasta luego. Dash levantó la mano lentamente, completamente pálido. Ese claro, Ryo le miró. Dash empezó a caminar más rápido hacia el autobús 1A. Vamos a entrar. ¿Tienes miedo? No, pareces asustado. Lo parezco, pero no lo soy. Ryo siguió el ritmo de él, echando un último vistazo a Pongi, que seguía alegremente arrastrando a Monoma. ¿Cuándo se volvió así? Dash no respondió. Simplemente aceleró. Kendo suspiró, llevándose una mano a la cara. Al menos alguien detuvo a Monoma antes que yo hoy. Al lado de la clase 1A, caminar y observaba todo con los ojos muy abiertos. Dash vive en un género de historia diferente. Zero asintió lentamente. Comedia romántica, de esas con amenazas físicas. Mina sonrió con picardía. Pongi es mono. Hiro miró cómo lanzaban a Monoma dentro del autobús de 1B. Adorable y peligroso. Kirishima puso una mano en el hombro de Dash en cuanto pasó. Tío, tu chica es intensa. Dash tropezó con su propio paso. No es mi chica. Desde el otro lado del aparcamiento, Pongi volvió a saludar con la mano. El salpicadero se puso rojo. Creo. Ryo subió al autobús justo detrás de él. Creo que te vas a quedar embarazada, tío. Y Ida subió el último, aún intentando fingir que todo esto era una situación normal. Muy bien. Todos sentados. Cinturones puestos. No retrasaremos nuestra partida por incidentes entre clases. Aizawa subió al autobús, miró a la clase y luego a Dash. ¿Ya estamos empezando con el drama? Dash señaló a Ryo. Era culpa suya. Ryo giró lentamente la cara. ¿Mina? Entré en pánico. Eso no explica nada. Pero me hace sentir mejor. Aizawa soltó un suspiro pesado y se sentó al frente. Este va a ser un viaje largo hasta el campamento, comentario 22 comentario. Votar 2 restantes capítulo 70. Mua. Tras aproximadamente una hora de viaje, el autobús de la clase 1A empezó a reducir la velocidad. La conversación dentro del vehículo se había calmado con el tiempo. Algunos estudiantes se quedaban cabeceados junto a las ventanas, otros hablaban en voz baja, y caminar y ya había intentado empezar 3 juegos diferentes para pasar el rato, todos rechazados por Hiro en menos de 10 segundos. Ryo estaba sentado cerca de Dash, mirando por la ventana con una expresión neutral mientras el paisaje urbano se volvía cada vez más distante, reemplazado por carreteras rodeadas de árboles y mesetas. El autobús se detuvo.
Afuera, había una zona de descanso abierta, pero no exactamente del tipo que nadie esperaría. Era una carretera ancha que terminaba cerca de un barranco protegido por una valla metálica. Más allá, la vista se abría a un inmenso bosque denso y verde que se extendía hasta el pie de las dos montañas a lo lejos. Aizawa fue el primero en salir. Fuera, dijo, sin emoción. Esta es la parada de descanso. La clase empezó a marcharse poco a poco, confundida. Zero miró a su alrededor, frunciendo el ceño. ¿Qué tipo de área de descanso es esta? Ojiro miró la carretera detrás de ellos. ¿Dónde está la clase B? Ryo también observaba el entorno en silencio, igualmente desconfiado. Dash estaba a su lado, mirando el barranco. No me gusta esto, tranquilo, ni siquiera es para tanto, respondió Ryo. Aizawa se volvió hacia la clase. Hay una razón por la que nos detuvimos aquí. Antes de que nadie pudiera preguntar qué era, aparecieron dos voces al mismo tiempo, provenientes de la cima de una formación rocosa cercana. Apaga esas miradas brillantes. Y increíblemente adorable y felino. La clase se giró hacia las voces. Dos mujeres aparecieron en la cima de la roca, vestidas con atuendos que parecían más bien disfraces de chica gato. Una de ellas tenía mucha energía en su sonrisa y un conjunto rojo, mientras que la otra vestía azul y parecía lista para convertir cualquier presentación en un espectáculo. Y justo debajo de ellos, cerca de la roca, un niño pequeño observaba la clase con expresión cerrada y sin ningún deseo de estar allí. Los dos saltaron juntos. Aterrizaron en una pose. Somos los gatos salvajes, salvajes. El silencio cayó sobre el lugar mientras la clase simplemente miraba sin reaccionar. Ryo miró la escena con la expresión más muerta posible. ¿Qué diablos es esto? Aizawa carraspeó, devolviendo la clase a la realidad. Estos son los héroes profesionales que ayudarán con el campamento de entrenamiento. Las Pussycats. Mi gorilla fue el primero en reaccionar con entusiasmo. Te conozco. Dijo, con los ojos brillando. Los Wild Pussycats son un grupo de 4 héroes profesionales que formaron una sola agencia. Te especializas en rescates en zonas montañosas, y debes tener 12 años de servicio. Su condena murió cuando Pixie Bob apareció delante de él en un salto. El enorme guante en forma de pata de gato cubría toda la cabeza de mi gorilla. 18, dijo sonriendo. Mi gorilla se quedó paralizado. Pixie Bob apretó la pata alrededor de su cabeza. Tenemos 18 años de corazón. Mi gorilla intentó hablar desde debajo del guante. Pero solo quería decir eso. La pata se apretó aún más. 18 en el fondo. 18. Mandalay tomó el control de la conversación como si no estuviera pasando nada extraño. Todo este espacio que ves es nuestro territorio privado. Señaló hacia el horizonte abierto, donde el bosque se extendía por kilómetros hasta las montañas. Tu alojamiento está al pie de la montaña, justo ahí. Dash entrecerró los ojos. Así que, ¿por qué nos detuvimos aquí? Uraraka se puso un poco pálida. No me lo digas, caminar y miró rápidamente hacia el autobús. Podemos volver a entrar, ¿verdad? Zero fue el primero en entrar en modo supervivencia. Todos, corran. Se dio la vuelta y corrió de vuelta hacia el autobús. Aizawa cerró los ojos. Perdón por esto, niños. Pixie Bob tocó ambas manos contra el suelo. El terreno bajo la clase se movía. La tierra se alzó como una ola gigante, moldeada por su don, y empujó a todos hacia atrás. El terreno firme se convirtió en una avalancha controlada de tierra blanda que arrastró a toda la clase más allá de la valla y los lanzó por el barranco. Gritos indignados llenaban el aire. ¡Ah! Lo sabía. Esto no es una parada de descanso. Ya odio este campamento. Mientras caían, la tierra bajo sus pies seguía dándose forma, evitando que el impacto fuera fatal, pero definitivamente sin hacer que la caída fuera agradable. Aizawa observaba desde arriba. El entrenamiento ya ha comenzado. Mandalay se acercó a la valla y miró hacia abajo, donde la clase caía entre gritos, tierra y ramas rotas. Eres libre de usar tus quirks como quieras, anunció. Esto es territorio privado, así que no hay necesidad de contenerse. Algunos estudiantes levantaron la vista, desesperados. Tienes 3 horas para llegar al refugio, continuó Mandalay. Pero para eso, tendrás que cruzar el bosque de las bestias. Los gritos se hicieron más fuertes. Mandalay sonrió. Suerte a todos. Se dio la vuelta y volvió cerca de Aizawa. Estás marcando un ritmo loco para esos niños, Eraser. Aizawa observaba el bosque con su habitual expresión cansada. Normalmente, esto solo lo aprenderían en su segundo año.
Entonces, ¿por qué ahora? Ha habido algunas circunstancias imprevistas. La palabra salió seca. Mandalay entendió que no tenía intención de explicar más que eso. Continuó Aizawa. Necesitan aprender antes, así que el ritmo va a aumentar. Se volvió hacia Pixie Bob. Los dejaré a tu cuidado. Pixie Bob se estiró, emocionado. Puedes contar conmigo. Ya se me está erizando el pelo de tanta emoción. Mandalay miró al chico detrás de ella. Kota. Vamos. El chico miró el barranco donde la clase había desaparecido y frunció el ceño. Ridículo. Se giró para irse, pero se detuvo a mitad de camino. Mandalay se dio cuenta. ¿Kota? El chico miraba hacia un lado del autobús. Mandalay siguió su mirada. Y vio dos figuras que seguían allí de pie. Dash y yo. Los dos estaban junto al autobús, mirando seriamente el paisaje delante, como si no acabaran de evitar ser dejados caer a la fuerza junto con los demás. Dash cruzó los brazos. Qué vista tan bonita, ¿verdad? Ryo asintió. Sí. Es muy natural, y verde. Mandalay parpadeó. Deja de hacer el tonto. Los dos la miraron. ¿Cómo es que sigues aquí? Pixie Bob también giró la cara y abrió los ojos. Espera, ¿cómo no acabaste ahí abajo con los demás? Aizawa miró a los dos. Luego soltó un suspiro. Se me olvidó mencionar que esos dos casos son diferentes de los demás. Mandalay miró a Dash. Dash apartó la mirada. Ryo simplemente permaneció allí, sin expresión. Aizawa alzó la voz. Takeda. Dash. Los dos se giraron hacia él de inmediato. Deja de hacer el tonto. Ve a la cabaña. Si tardas demasiado, te perderás el tentempié. Dash se puso serio de inmediato. ¿Tentempié? Sí. Muy bien, entonces. En el siguiente instante, Dash desapareció. Una ráfaga de viento levantó polvo alrededor del autobús. Mandalay se llevó una mano a la cara para protegerse, y Kota entrecerró los ojos, casi perdiendo el equilibrio. El rubio ya había bajado corriendo por el lateral del barranco, cruzando la superficie inclinada de 90 grados como si fuera un sendero y continuando recto hacia el bosque. Mandalay miró su rastro. Corrió por el barranco. Pixie Bob parpadeó. Es bastante rápido. Kota seguía cubriéndose la cara por el polvo cuando sintió que otra presencia pasaba a su lado. Ryo caminó hasta el borde del barranco. Alto. Le dio la espalda al vacío. Y se lanzó a un picada. Mandalay abrió mucho los ojos. A mitad de la caída, Ryo clavó los pies en la pared del barranco, raspándolos contra la roca irregular mientras obligaba a su cuerpo a frenar. Se apoyó contra la pared, dobló las piernas y saltó al instante siguiente. La fuerza del salto abrió grietas en la pared del barranco y lanzó a Ryo hacia adelante como un proyectil. Anillos verdes aparecieron alrededor de su cuerpo cuando se activó la propulsión Gauss, acelerándole a niveles sónicos casi de inmediato. El aire explotó detrás de él cuando rompió la barrera del sonido. En menos de un segundo, Ryo desapareció en el horizonte del bosque. Mandalay se quedó quieta, sorprendida. Pixie Bob también. Kota miró el punto donde había desaparecido, con los ojos ligeramente abiertos. Aizawa metió las manos en los bolsillos. Tendrás que acostumbrarte a ver cosas así mientras estemos aquí. Mandalay giró lentamente el rostro hacia él. Eraser, ¿qué clase trajiste? Aizawa miró el bosque. Bastante caótica. Pixie Bob sonrió, con los ojos brillando. Ya me gustan. Luego tendré que marcar a los más fuertes como míos. Kota siguió mirando un momento más en la dirección donde Ryo había desaparecido. Luego hizo una mueca, chasqueó la lengua y caminó gruñón hacia el coche de su tía. Aizawa observaba todo en silencio. Abajo, los gritos de monstruos terrestres y estudiantes desesperados comenzaron a resonar por el bosque. Lejos de allí, Ryo aterrizó frente al edificio de alojamiento unos segundos después. El impacto fue ligero, controlado, lo justo para levantar una pequeña nube de polvo alrededor de sus pies. Los anillos verdes desaparecieron en el aire, y enderezó la postura, mirando el edificio que tenía delante. El edificio de alojamiento era grande, sencillo y rústico, hecho de hormigón, con amplios balcones y grandes ventanales. Ryo pasó unos segundos simplemente observándolo. En realidad está bastante bien. Una ráfaga de viento vino justo después. Dash apareció a unos metros detrás de él, frenando con los pies en el suelo y dejando un rastro de polvo tras de sí. Jadeaba. Y su cara estaba cubierta de pequeños insectos aplastados. Dash parpadeó, escupiendo hacia un lado. ¡Cuaj! ¡Cuaj!
Creo que me he tragado uno. Se pasó las manos por la cara y vio varias moscas muertas pegadas a sus dedos. ¡Ay, tío, esto es asqueroso! ¿Por qué había tantos bichos en camino? Ryo intentó mantener una expresión neutral. Fracasó. Se le escapó una risa corta. Dash dejó de limpiarse la cara y le miró, ofendido. ¿Te estás riendo de mi miseria? Sí. Eso fue demasiado directo. Ryo seguía sonriendo levemente mientras miraba el bosque detrás de ellos. A lo lejos, podía oír los sonidos de la clase luchando contra las bestias terrestres. Parece que los demás van a tardar un rato. Dash también miró hacia atrás, limpiándose otra mosca de la mejilla. ¿Crees que? Un rugido lejano fue seguido por el grito de Kaminari. Sí, probablemente tardarán horas, respondió Ryo. Se giró hacia el edificio de alojamiento y empezó a caminar. Bien. Entonces será mejor que aprovechemos el tiempo para comer y relajarnos. Tengo la sensación de que Aizawa nos va a hacer la vida imposible mañana. Dash le siguió, aún con una mueca. Apoyo la parte de la comida. Pero primero, necesito lavarme la cara. Escupió una vez más hacia un lado. Y quizá cepillarme los dientes unas 20 veces. Ryo soltó otra risa suave mientras subían los escalones de entrada. El sol ya se estaba poniendo cuando Aizawa, Mandalay y Pixiebot se plantaron frente al lodge. La luz naranja se filtraba entre las copas de los árboles, tiñendo el patio de tonos cálidos. El aire era más fresco y, a lo lejos, aún se podía oír ramas crujiendo, hojas arrastrándose y algunos gritos cansados provenientes del bosque. Pixiebot se puso las manos en las caderas, la cola de gato meciéndose justo detrás de ella. Parece que por fin han llegado los demás. Un poco más tarde, la clase empezó a aparecer entre los árboles. Uno a uno. Todos sucios, arañados y cubiertos de hojas. Y también completamente hambriento. Zero llegó frotándose el brazo, con la cara de alguien que había replanteado varias decisiones de vida. 3 horas, mi culo. Kirishima tambaleó justo detrás de él, sujetándose el estómago. Tengo tanta hambre que creo que me voy a morir. Mina apareció apoyada en Kaminari, que parecía haber usado su propia alma como batería. Uraraka llegó con el pelo lleno de hojas. Ida intentó mantener la postura, pero incluso él jadeaba. Bakugo, cubierto de polvo, parecía lo suficientemente furioso como para volar todo el bosque solo por despecho. Mandalay les miró con una sonrisa comprensiva. Ni siquiera hace falta decir que no llegaste a tiempo para los tentempiés. Ya son las 5 de la tarde. Toda la clase pareció recibir un golpe invisible al oír eso. Pixiebot soltó una risa felina. Miau, miau, miau. La verdad, pensé que tardarías más. Pero has conseguido lidiar con mis bestias de la tierra bastante fácilmente. Señaló a algunos estudiantes. Especialmente vosotros 4. Su dedo pasó por encima de Midoriya, Bakugo, Ida y Todoroki. Tus experiencias pasadas debieron hacerte actuar sin dudar. Midoriya se volvió torpe. Ah, bueno, Bakugo chasqueó la lengua. No hables como si fuera algo importante. Ni siquiera me esforcé a fondo contra esos montones de tierra. Bakugo, acepta un cumplido con dignidad. Se quejó Ida. Fue en ese momento cuando se abrió la puerta del refugio. Ryo y Dash salieron del armario. Ambos llevaban ropa informal. Dash llevaba una camiseta sencilla y pantalones cortos oscuros, su pelo rubio aún un poco húmedo tras lavarse la cara por 7ª vez. Ryo llevaba una camiseta negra con la frase no sense sentido en el pecho, pantalones cortos beige y sus fiables crocs rojos en los pies. Miró la clase arruinada. Por fin has llegado. Has tardado más de lo que pensaba. Kaminari se volvió hacia él, indignado. No todo el mundo puede ir más rápido que el sonido, ¿vale? Thor levantó su mano invisible. Dash-kun podría haber esperado para llevarme a espaldas. Tsuyu ladeó la cabeza. Takeda-kun y Dash-kun son muy rápidos, cloacado. Dash se puso incómodo, rascándose la nuca. Ah, mi culpa. Pensé en volver, pero entonces recordé los tentempiés. Traidor, murmuró Toru. Ryo no parecía afectado ni un poco por las quejas. Pixiebot se giró hacia los dos, con los ojos brillando. Ah, si no son los finalistas del curso. Ryo la miró. Dash se señaló a sí mismo. ¿Finalistas? Vosotros dos erais los únicos que realmente quería probar bien, pero acabasteis llegando al campamento en el mismo instante en que parpadeé, dijo Pixiebot, sonriendo. Realmente quería ver cómo te iría contra mis bestias de la tierra. Ryo guardó silencio un segundo. Luego dirigió la mirada hacia Aizawa.
El profesor le devolvió la mirada y asintió brevemente, como si ya supiera lo que quería preguntar. Ryo volvió a mirar a Pixie Bob. Si no te importa, puedo luchar contra algunos de esos monstruos de tierra. Los ojos de Pixie Bob prácticamente brillaban. ¿De verdad quieres? Sí. Muy bien. Esto va a ser divertido. Se dio la espalda un poco, inclinándose para susurrar con una extraña sonrisa. Así puedo ver si tienes potencial para el futuro. Unos minutos después, Ryo y Pixie Bob estaban posicionados en el gran patio frente al lodge. La clase se reunió más atrás, demasiado cansada para moverse, pero demasiado curiosa para no mirar. Observó a Izawa con los brazos cruzados. Mandalay estaba a su lado, atenta. Pixie Bob sonrió juguetonamente y tocó el suelo con las patas. Migon me permite manipular la tierra libremente. El suelo comenzó a moverse bajo sus pies. La tierra se alzaba en espirales, reuniéndose, moldeándose y tomando forma. En pocos segundos, dos enormes bestias de la tierra se alzaron ante Ryo, ambas con cuerpos robustos, brazos largos y rostros animales. Eso me da un arsenal casi infinito de posibilidades, dijo Pixie Bob. Y uno de ellos es poder hacer que estos pequeños estén aquí. Las bestias rugieron. Pixie Bob señaló a Ryo. No me decepciones. Las dos criaturas cargaron. Ryo observó en silencio antes de levantar la mano. Y con un chasquido, una oleada de aire explotó de sus dedos. Las dos bestias de la tierra fueron aniquiladas al instante, convirtiéndose en una lluvia de arena y piedra pulverizada que se extendió por el patio. La ráfaga de viento cruzó toda la zona, haciendo que el pelo de la clase se balanceara y levantara polvo a su alrededor. Kirishima parpadeó. Ya esperaba algo así. Sin embargo, mi gorilla entrecerró los ojos. Ese movimiento, Ryo mantuvo el brazo levantado. Dos dedos liberaron una fina línea de humo. Al estilo Deku, murmuró. Mi gorilla se quedó paralizado. Mi estilo. Ryo miró a Pixie Bob. ¿Eso es todo? Su sorpresa duró solo un instante antes de ser reemplazada por pura emoción. Aún no ha terminado. Volvió a tocar el suelo. Aparecieron más bestias de la tierra. 5. 10. 15. Avanzaban desde todas direcciones, rugiendo y arrastrando sus garras por el suelo. Ryo se quedó quieto. Clic, una bestia explotó. Clic, dos más se convirtieron en polvo. Movió su brazo extendido como si manejara un arma con precisión, destruyendo cada criatura antes de que pudiera acercarse. Con cada ráfaga de aire, una ráfaga barría el patio dejando estelas en el suelo. Pixie Bob sonrió al ver que estaba concentrado en el frente. Entonces, ¿qué pasa por detrás? La tierra detrás de Ryo se alzó de repente, formando una docena de bestias listas para saltar. Ryo ni siquiera giró el cuerpo. Él solo hizo un gesto hacia atrás con la mano. Una ráfaga brutal arrasó todo. Las bestias fueron pulverizadas al mismo tiempo, y el viento casi alcanzó el borde del bosque detrás de ellos, haciendo que árboles enteros temblaran violentamente. Pero en el momento en que Ryo volvió a mirar al frente, acabó enfrentándose a un golem de 6 metros. La nueva criatura era mucho más grande y densa que las demás. Su cuerpo parecía compacto, pesado, reforzado. Ambos brazos se habían transformado en enormes martillos cubiertos de púas de piedra. Pixie Bob señaló a la bestia, emocionado. Esta está reforzada. Su tierra es tan densa y dura como el acero. El golem alzó su martillo antes de lanzarse sobre Ryo con todas sus fuerzas. Simplemente levantó el antebrazo, solo para que el martillo se partiera en dos en cuanto lo tocó. Arena y fragmentos de piedra salpicaron su camisa, su cara y sus pantalones cortos. Ryo miró el polvo en su hombro. Su expresión se volvió ligeramente irritada. Me estás ensuciando. Con eso, abofeteó al golem, pulverizándolo por completo. Una ola de polvo atravesó el patio y, cuando se asentó, no quedó nada salvo tierra esparcida por el suelo. Mandalay miró la escena, sorprendida. Pixie Bob también permaneció inmóvil. La clase 1A, en cambio, parecía casi aburrida. Caminar y se rascó la cabeza. Sí, eso parece Ryo. Zero asintió. Justo lo que esperaba. Mi gorilla seguía atascado con el detalle anterior. Estilo Deku, así que si usa explosiones, ¿sería al estilo Kacchan? Bakugo le miró con irritación. ¿De qué demonios estás hablando? Nada. Pixie Bob empezó a temblar. Ryo se dio cuenta y se sintió un poco incómoda. ¿Estás bien? Se abrazó a sí misma, encogiendo los hombros, temblando cada vez más. Ryo frunció el ceño. ¿Lloras porque perdiste?
Por un instante, realmente pareció que estaba sacudida por la derrota. Pero entonces su rostro apareció entre las patas que lo cubrían, revelando que tenía una enorme sonrisa en la cara. Demasiado grande. Encontré, sus ojos brillaban. Por fin lo encontré, miró a Ryo como si hubiera visto una revelación divina. Mi futuro hombre. Ryo dio medio paso atrás. ¿Por qué me miras así? Pixie Bob se lanzó hacia adelante. Miau. Se lanzó sobre él con tanta fuerza que lo tiró al suelo del patio. Toda la clase se quedó sin reacción. Ryo cayó de espaldas, mirando hacia arriba con los ojos muy abiertos mientras Pixie Bob se mantenía encima de él, sujetándole los hombros con sus enormes patas. Vas a aprovechar muy bien los próximos años, joven. Ryo abrió los ojos de par en par. ¿Qué significa eso? Marcando lo que será mío dentro de 3 años. Se inclinó dramáticamente. Espera. ¿Qué haces? Dándote tu recompensa. Pixie Bob respondió, acercando su rostro teatralmente. Fuiste el primero en llegar a la cabaña. Así que mereces una recompensa. Aizawa giró lentamente la cara hacia Mandalay. Mandalay. ¿Sí? No me dijiste que era así. Mandalay suspiró, cansada. Sí, tiene un poco de miedo de convertirse en solterona para siempre. Aizawa volvió a mirar la escena. Un fuerte sonido resonó por el patio. Mua tilde. Pixie Bob le había plantado un beso exagerado en la frente, dejando una marca rosa de pintalabios allí. Por un segundo, todo el patio quedó en silencio. Entonces Kaminari cayó de rodillas. Incluso las mujeres maduras se enamoran de él. Zero se acercó rápidamente y agarró a su amigo por los hombros. Tranquilo, tío. Kaminari sí, lágrimas de dolor a sus ojos. ¿Por qué no se resiste? Acaba de pulverizar a un gigante de tierra de 6 metros con una bofetada. ¿Por qué no la aparta simplemente? Ryo, aún en el suelo, parecía estar en estado de shock total. Pixie Bob, en cambio, estaba radiante. Porque es alguien que respeta a una mujer madura. Kaminari sollozó contra el pecho de Zero. Somos los personajes de fondo de esta historia, Zero. Zero le dio una palmada en la espalda. Lo sé, amigo. Lo sé. Mi gorilla estaba rojo de vergüenza ajena al ver la escena. Uraraka se tapó la boca. Mina se rió sin vergüenza. Hiro giró la cara incómoda. Y Momo decía lo mal que estaba todo esto. Aizawa finalmente sacó su arma de captura y la envolvió alrededor de la cintura de Pixie Bob, apartándola de Ryo con un movimiento brusco. Bastante. Eraser, lo estropeas todo. Es menor de edad. Pixie Bob llevó las patas a su cara. Dije que cuando creciera. Sigue siendo raro. Ryo se sentó en el suelo, limpiándose la marca de la frente con la mano. Da se acercó y le miró. ¿Estás bien? Ryo miró al vacío. No. Dash miró la marca de pintalabios que aún no se había quitado del todo. Parece que no se va a quitar ni con agua. Aizawa suspiró y se volvió hacia la clase. Entra. Toma un baño primero, y solo después, ve a cenar. La palabra hizo que todos reaccionaran. Cena. Kirishima levantó los puños. Finalmente. Kaminari se levantó del suelo como si hubiera resucitado. ¿La comida cura heridas emocionales? Respondió Zero. Vamos a averiguarlo. Ryo fue el último en levantarse, aún intentando limpiarse la frente. Miró a Pixie Bob. Notó su mirada sobre ella y formó un corazón con sus patas. Más tarde, tras la cena, la clase finalmente recibió permiso para usar las aguas termales del lodge. El agua caliente liberaba vapor bajo el cielo oscuro, rodeado de rocas naturales y una alta valla de madera que separaba el lado masculino del femenino. El sonido de los insectos nocturnos provenía del bosque circundante, mezclado con el sonido tranquilo del agua. Para la mayoría de los chicos japoneses, esto era normal. Para Dash, no lo fue. El chico rubio estaba cerca del borde de las aguas termales, completamente rígido, sujetando la toalla alrededor de la cintura como si fuera una armadura sagrada. Miró a Kirishima, que ya estaba en el agua, relajándose como si hubiera encontrado el paraíso. Luego miró a Kaminari y Zero, que parecían demasiado cómodos. Luego a Iida, que estaba sentado con una postura perfecta incluso en un manantial termal. Dash tragó saliva con dificultad. Así que, venid aquí así. Kirishima sonrió. Es un manantial termal, tío. Se supone que debes relajarte. Sí, entendí lo del agua caliente. Dash bajó la voz. Simplemente no entendía la parte en la que todo el mundo está, así. ¿Cómo qué? Dash miró a su alrededor, con la cara roja. Así. Zero se rió.
Se me olvidó que eres americano, jeje. No tiene gracia. Es un poco gracioso, dijo Kaminari, hundido hasta el cuello. Tu japonés ha mejorado tanto que seguimos olvidando que eres extranjero. Dash suspiró, aún apretando la toalla con fuerza. ¿Dónde estar yo? La tradicional puerta de madera se deslizó en ese preciso momento. Ryo participó. Llevar albornoz. Toda la clase le miró. Dash se quedó sin palabras. Ryo se detuvo al notar el silencio. ¿Qué? Dash le señaló. ¿Llevas una bata? Sí. ¿Podrías llevar una bata? Ryo le miró, confundido. Claro. Dash miró su propia toalla como si le hubiera traicionado. Podrías habérmelo dicho en el vestuario. Al fin y al cabo, es la primera vez que entro en un manantial termal. Es mi primera vez aquí también, respondió Ryo, caminando tranquilamente hacia el borde. Dash se quedó quieto 2 segundos más. Luego suspiró, derrotado. ¿Sabes qué? Ya estoy aquí. Aceptaré mi destino. Kirishima golpeó el agua con la mano. Eso es el espíritu. Olvida la vergüenza y disfrútala. Aquí dentro, todo hombre es un hermano. Iida levantó un dedo. Kirishima-kun, aunque entiendo la intención fraternal detrás de esa frase, debemos mantener un comportamiento respetuoso y apropiado en este entorno. Eso también. Ryo entró en el agua sin prisa, soltando un suspiro bajo cuando el calor le llegó a los hombros. Esto es mejor de lo que esperaba. Dash entró justo después de él, aún tenso, pero relajándose poco a poco. Vale, el agua está bien. ¿Ves? Kirishima sonrió. Solo no le des demasiadas vueltas. Al otro lado del manantial termal, Kaminari y Zero estaban demasiado callados. Ambos miraron la valla de madera que separa el lado masculino del femenino como exploradores frente a una montaña sagrada. Kaminari entrecerró los ojos. Zero, lo sé, respondió Zero, serio. Al otro lado, hay un tesoro. Zero asintió lentamente. Un tesoro que todo hombre sueña con presenciar al menos una vez en su vida. Kaminari se llevó una mano al pecho. Chicas, mono, precioso, y auténticos villanos. Algunos de los chicos que fingían no escuchar también acabaron mirando la pared. Parecía como si la energía de cierto alguien hubiera poseído el lugar durante unos segundos. Iida se levantó de inmediato, con el agua corriendo por sus hombros. Para ahora mismo. Esa forma de pensar es completamente inaceptable. Kaminari levantó el puño. Hoy no hablamos de pecado, Iida. Zero lanzó una tira de cinta hacia la parte superior de la valla. Hablamos de descubrimiento. De coraje. De sacrificio. De ir más allá de los límites que nos limitan. Iida ha avanzado. No uses esa expresión para esto. Zero sacó la cinta y se llevó a Kaminari con él. Los dos treparon por la pared en un solo movimiento rápido y desesperado. Plus ultra. En la parte superior de la valla, apareció de repente una pequeña figura. Kota. El chico estaba agachado en la mampara, sosteniendo unas tijeras con una expresión de puro desprecio. ¿Sois realmente héroes? Zero y Kaminari se quedaron paralizados. Kota-kun. Gritó Midoriya. Kota levantó las tijeras. Aprende primero a ser personas decentes. Snib, la cinta fue cortada. Mocoso. Gritó Kaminari. Traidor a la juventud. Añadió Zero. Los dos cayeron de nuevo. Aterrizaron directamente encima de Iida. Un sonido doloroso resonó por las aguas termales. GHK. Iida se hundió medio segundo antes de volver a la superficie, con Kaminari y Zero gimiendo encima de él. Y... Te lo advertí, Kota los miró desde lo alto de la valla. Vaya. Desde el otro lado, las voces de las chicas resonaron. Gracias, Kota-kun. Nos has salvado. Buen trabajo. Kota giró automáticamente la cara hacia el lado de las chicas, pero fue un error. Vio algo para lo que claramente no estaba preparado. Se le puso la cara enrojecida de inmediato. Un fino hilo de sangre brotaba de su nariz. Ah. Sus ojos se pusieron en blanco ligeramente antes de perder el equilibrio. Kota-kun. Gritó Midoriya. Dash salió del agua demasiado rápido. Yo me encargo. Ryo giró la cabeza de inmediato. Dash, espera. El suelo demasiado tarde. Dash se lanzó hacia adelante, y todo se ralentizó. Kota caía en cámara lenta. El agua goteaba al suelo. Midoriya empezaba a moverse. Los ojos de Kirishima se abrieron de par en par. Dash se detuvo y abrió los brazos, calculando perfectamente dónde caería el chico. Lo tengo. El problema era el suelo mojado. Su figura se deslizó hacia un lado debido al impulso que había creado.
Su cuerpo se deslizó de lado a gran velocidad, los brazos aún en alto heroicamente para un rescate que ya no iba a ocurrir. ¡Oh, no! Se estrelló contra la pared con un sonido seco. ¡Bam! ¡Dash! Gritó Kirishima, saliendo del agua para ayudar. Mientras tanto, mi gorilla logró saltar y atrapar a Kota antes de que el chico cayera al suelo. Te tengo. Kota estaba inconsciente, con la nariz sangrando, con la expresión de alguien que había visto la verdad del universo demasiado pronto. Mi gorilla se puso pálido. Kota-kun. Kota-kun, aguanta. Salió corriendo del manantial termal y se llevó al niño. En el suelo, Kaminari y Zero seguían gimiendo encima de Ida, que parecía haber recibido más daño que nadie esa noche. Kirishima intentó ayudar a Dash, que estaba tumbado contra la pared con una marca roja en la frente. ¿Estás bien, tío? Dash levantó débilmente el pulgar. Salvé el muro. Ryo observó toda la escena antes de soltar un suspiro. Miró hacia el cielo nocturno sobre el manantial termal. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Parece que este campamento va a estar bastante animado. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.